Los Gadarenos son nombres de la ciudad de Gadara, situada a unos 10 kilómetros del mar de Galilea. También era llamada lugar circuncidado o amurallado. Gadara en hebreo significa cerca o borde. El tema de hoy es el costo de un alma. Meditaremos la palabra de Dios en Lucas capítulo 8 del versículo 26 al 39. Dice el versículo 26: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Versículo 27: Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, y endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En Mateo menciona a dos hombres, mientras que en Marcos y Lucas habla solo de uno. Se centra la atención en solo uno porque probablemente él era más violento y había sufrido durante más tiempo el control demoníaco que el otro hombre. Aquí en estos dos versículos dice que ellos, o sea, Jesús y sus discípulos, llegan a la ciudad de Gadara. Y viene a su encuentro un endemoniado desde hacía ya mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Significa que era un hombre indigno, sin ningún valor para la sociedad, sin ninguna posesión, sin nada. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Él, al ver a Jesús, nace una esperanza. Lanza un grito de necesidad. Se postra a sus pies. Es un acto de humillación. Exclama a gran voz, pide misericordia. Y le dice: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Identifica quién es y reconoce que Él era el Hijo del Dios Altísimo y que tenía el poder de hacerlo libre. Versículo 29. Porque andaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndose las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Acá dice que le ataban con cadenas y grillos. Ese es un acto de esclavitud. Pero dice que cuando se rompían las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. La palabra impelido significa hacer que una cosa o persona adquiera un movimiento rápido. O también significa presionar e influenciar a una persona para que realice determinada acción. Este hombre estaba en un acto de esclavitud desde hacía mucho tiempo, porque los espíritus inmundos se habían apoderado de él, o se habían tomado el control de él. Y cuando él se desataba o rompía esos grillos o esas cadenas, era impelido, o sea, era forzado a irse al desierto. En los desiertos hay sequedad, la tierra es árida, no hay agua, no hay vida. El versículo 30 dice: Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La legión romana estaba compuesta por 4 o 6,000 soldados. Quiere decir que cuando ellos le dicen que se llaman legión,
significaba que había entre 4,000 a 6,000 demonios en la vida de este hombre. Cuando ellos son interrogados por Jesús, reconocen el poder de Jesús y le ruegan que no los mandase al abismo. El versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Aún los espíritus inmundos piden permiso al Hijo de Dios, reconociendo su poder y su autoridad. Versículo 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cuando Jesús libera, transforma nuestras vidas en su totalidad. Y muchas veces las personas a nuestro alrededor son asombradas, y ese cambio para algunas personas trae arrepentimiento, pero para otras trae miedo. En este ambiente en el que nos encontramos, mucha gente se encuentra envuelta al ver los milagros y manifestaciones del Dios Todopoderoso. Pero entra el temor de saber que el Hijo de Dios los puede cambiar a una mejor vida, pero les inunda más el temor al poder de Jesús y rechazan el poder de Dios sobre sus vidas. Y Jesús es un caballero y respeta la decisión de cada persona, como lo podemos ver en el versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Versículo 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. El hombre había sido libre, y Jesús le pide que cuente las grandes cosas que había hecho con él. Así nosotros no nos podemos callar ante las maravillas y milagros que el Hijo del Dios Altísimo ha hecho con nosotros, y que Jesús nos muestra que por un alma Él está dispuesto a ir, como la enseñanza de la oveja perdida, que está dispuesto a ir a dejar esas 99 ovejas para ir a rescatar a una oveja perdida. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15 versículo 7, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no se extraviaron. Pidamos a nuestro Padre Celestial estar dispuestos a ir por un alma que necesita el poder de Dios, sin importar el costo que nos sea pedido o la cerca o impedimento que se presente. Dios les bendiga.